Canadá es uno de los países favoritos de los latinos para emigrar, gracias a las grandes oportunidades que este país ofrece a sus inmigrantes. Para que te des una idea, hasta el 1 de enero del 2019, la población canadiense llegó a 37.314.442 habitantes, de los cuales el 80% son inmigrantes. Para este 2019, Canadá espera recibir a más de 330.000 nuevas personas, y esta cifra irá en aumento hasta 350.000 personas para los siguientes años, lo que sería cerca del 1% de la población. Y si tú eres de esas personas que han pensado en emigrar hacia Canadá pero aún estás en duda, te invito a que pases a ver el video de 10 razones para emigrar a este hermoso país. Te estaré dejando un enlace a este video en las etiquetas por si gustas pasar a verlo. Y como hace una semana sacamos el video de 10 oficios más solicitados y mejor pagados en Canadá y les preguntamos que si querían ese mismo video pero con profesiones, pues bueno, a petición de muchos de ustedes que están pensando en emigrar a este país, decidimos creárselo en dos partes. Uno donde les enlistemos a puras ingenierías y otro donde las dejemos fuera del top 10, ya que al ser muy bien pagadas en Canadá, dejan prácticamente a otras profesiones fuera que no están relacionadas con la ingeniería. Así que hoy, en Dato Curioso, les traemos las 10 profesiones mejor pagadas en Canadá. Coméntame si tu profesión se encuentra aquí y cuál sería tu principal motivo para emigrar de tu país. Ya sabes que siempre los leemos. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos. 10. Licenciatura en Magisterio. La carrera de Magisterio forma maestros que se introducirán y encargarán del sistema educativo básico, indispensable para alfabetizar a un país en pleno desarrollo como lo es Canadá. Esta carrera trata de formar personas calificadas para contribuir positivamente al desarrollo intelectual, físico y artístico de una diversidad de personas jóvenes, y como toda sociedad y cultura necesita de personas preparadas que implanten o difundan efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y formen además a mentes jóvenes de una sociedad. Por este motivo, la carrera de magisterio se ha vuelto importante y muy popular entre aquellas personas que optan por una carrera medianamente corta, segura y de gran valor en la sociedad. Y Canadá reconoce el esfuerzo de estos profesionistas, pues el salario promedio mensual de uno de estos profesionistas ronda los $4,200 canadienses. 9. Licenciatura en Derecho. La carrera de Derecho es una de las que más salidas laborales ofrece a sus egresados. Son numerosos los oficios que podrás desempeñar si cursas esta carrera universitaria, desde ser abogado hasta consultor de empresas. Y en Canadá el trabajo no te faltará si decides estudiar esta grandiosa profesión, pues al haber bastantes inmigrantes intentando valer sus derechos y empresas extranjeras en constante desarrollo en tierras canadienses, el trabajo para estos profesionistas es bastante. Y estudiar esta carrera en Canadá te permitirá obtener actualmente un salario promedio mensual de los $5,000 canadienses. Por cierto, ¿ya viste nuestro video de 10 razones para estudiar Derecho? 8. Administración de empresas. Canadá apoya el crecimiento y desarrollo de nuevas empresas que quieran ofrecer sus productos y servicios en su país, pues están conscientes que este desarrollo les permitirá fortalecer su economía y crecer aún más como país. Con esta licenciatura tendrás los conocimientos suficientes para administrar una empresa o un gran negocio. De igual forma, te dará las bases para que puedas evaluar, detectar y asumir riesgos que mejoren la efectividad de una empresa, ya sea que seas dueño o trabajes para una. Al estar llegando a ese país numerosas empresas, la demanda de estos profesionistas está aumentando con el tiempo e incluso está haciendo que actualmente sea una de las profesiones mejor pagadas en ese país, pues un profesionista de esta licenciatura obtiene un salario promedio mensual de los $6,000 canadienses. 7. Licenciatura en Quiropráctica. La licenciatura en quiropráctica es una profesión en el campo de la salud, en el cual su principal objetivo es corregir problemas posturales del cuerpo, aliviando el dolor y asistiendo a la capacidad natural del cuerpo de curarse a sí mismo. En general, las profesiones y oficios dedicados al área de la salud en Canadá son muy bien pagadas, pero si estudiaste esta licenciatura o piensas estudiarla, déjame decirte que es una muy buena opción, pues en varios países de Latinoamérica es muy bien pagada. Y en Canadá no es la excepción, pues obtienen un salario promedio mensual de los $6,300 canadienses. Por cierto, tenemos el versus de quiropráctica versus fisioterapia. Para ti, ¿cuál de estas dos carreras es la mejor?
6. Licenciatura en Economía. Las licenciaturas relacionadas con las finanzas y contabilidad son indispensables para emprender, dirigir y asesorar grandes empresas, pues estos profesionistas tienen conocimientos sólidos de economía, indispensable para tener un adecuado control de ingresos, gastos, impuestos, facturación, cuentas y todo lo relacionado con la actividad económica de una empresa. Por esta razón, estos profesionistas sufren una gran demanda en Canadá por parte de los empresarios, llegando a cotizarse en un promedio mensual de los $6,900 canadienses. Es por eso que esta carrera te la recomendamos estudiar si lo que quieres es formar tu propia empresa. Te estaré dejando un enlace al video de 7 carreras universitarias para emprendedores en las etiquetas de este video, por si gustas pasar a verlo. 5. Físicos y matemáticos. La licenciatura apunta a ser una de las carreras más solicitadas en el futuro cercano, además que con esta profesión te abre la oportunidad para ejercer un sinfín de actividades, como consultor, investigador, profesor, etc. Por ejemplo, seguramente pierdas la cuenta de cuántas veces al día recurres a Google para temas personales o de trabajo, y en cuestión de segundos consigues respuestas eficaces y válidas. Pues déjame decirte que las búsquedas de Google son tan efectivas gracias a los algoritmos diseñados y optimizados por los matemáticos que trabajan en esta empresa. Y Canadá, al ser un país en desarrollo y con visión hacia el futuro, los matemáticos y físicos son muy bien valorados, con sueldos mensuales promedio de $7,300 canadienses. 4. Licenciatura en Psicología. La psicología tiene como objetivo principal, dentro de su práctica cotidiana, evaluar y tratar problemas de tipo psicológico. Es decir, se encarga de evaluar y tratar las enfermedades y los desórdenes mentales, abordándolos desde la rehabilitación psicológica, interviniendo de forma externa para modificar ciertos funcionamientos cerebrales disfuncionales. Algunos tratamientos no farmacológicos que utilizan estos profesionales son estrategias para el manejo y ajuste de las emociones, las conductas y los pensamientos. Entrenar al paciente a identificar pensamientos erróneos y corregirlos. Entrenar al paciente a adquirir nuevas habilidades en el ámbito social o personal, entre muchas otras. Uno de estos profesionistas en Canadá obtiene un salario promedio mensual de los $7,500 canadienses. 3. Biólogos. Un biólogo estudia los seres vivos y su medio ambiente, y cómo los organismos vivos afectan al medio ambiente o son afectados por él. Esta carrera en Canadá es muy bien aceptada, debido a que es un país que realmente se preocupa por preservar sus áreas naturales, como lo es la bahía Tadoussac, donde el río Lorenzo empieza a unirse al océano Atlántico, y da la circunstancia de que se crea un hábitat mágico en verano para acoger a más de 15 especies de ballenas. En general, estos profesionistas son personas observadoras, pacientes, muy minuciosas y tenaces. Se sienten a gusto trabajando en laboratorios o bien en entornos naturales, haciendo que en Canadá obtengan un sueldo promedio mensual de los $8,000 canadienses. 2. Odontología. En estos tiempos cada vez son más las personas que se preocupan por la estética dental y una sonrisa perfecta, por lo que estos profesionistas en varios países de Latinoamérica son muy bien pagados, pero más en Canadá, al estar aumentando constantemente el número de personas que radican en este país. Con ello aumenta la demanda de profesionistas que brinden sus servicios profesionales en el área de la salud, como lo son odontólogos, haciendo que este tipo de profesionistas obtengan un promedio mensual de los $8,300 canadienses, aunque recuerda que esto puede cambiar si tú decides trabajar por tu cuenta. 1. Medicina. Sin duda, medicina es la carrera mejor pagada en Canadá, pues como te mencionamos en el video de 10 razones para emigrar a Canadá, en este país realmente se preocupan por brindar un servicio de salud de calidad, por lo que todo el personal que labora en el área de la salud es muy bien remunerado, y los médicos son los que encabezan esta lista, pues como médico general, es decir, al egresar de la carrera sin especialización, puedes cotizarte por unos $8,500 canadienses al mes, pero si decides realizar alguna especialización, esta cifra puede aumentar considerablemente, haciéndote que te den ganas de realmente estudiar una especialidad, algo que quizás en tu país ya no te dan ganas por las faltas de oportunidades laborales. Por cierto, ¿te gustaría que hagamos un video de las 10 especialidades mejor pagadas allá en Canadá? Coméntanoslo aquí abajito y con muchísimo gusto lo hacemos. Cabe aclarar que los sueldos que te hemos estado mencionando son libres de impuestos, por lo que hay que reducirle los impuestos a pagar según la ciudad de Canadá a donde te quieras ir.
¿Qué opinas de las profesiones que te acabamos de mostrar? ¿Merecen ser bien remuneradas en Canadá? En tu país, ¿qué tan bien pagadas son estas profesiones? ¿Tú te irías a vivir a Canadá por obtener uno de estos ingresos? Por cierto, también tenemos un video de 10 razones para no migrar a Canadá por si gustas pasar a verlo. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.